bienvenidos a un capítulo más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más. Bueno, pues en esta ocasión haremos algo un poco diferente. Les tengo un invitado especial de uno de los canales, su canal es BioArc. Y bueno, en esta ocasión invité a mi compañero Brian Herrera. Bienvenido, Brian, es un gusto que estés aquí, aunque estemos virtualmente, pero podemos interactuar. Claro, gracias por la invitación, Andrea. Y como bien lo mencionaste, cada quien tenemos nuestros canales, así es que estarán en la bio del video para que se suscriban. Muy bien. Y pues nada, empecemos. Bueno, bueno, en esta ocasión venimos haciendo un análisis de un libro muy importante que se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? Y bueno, este libro fue escrito por el desarrollador de Microsoft, Bill Gates. Y bueno, creo que ambos leímos este libro y tenemos dos puntos de vista muy diferentes, o siempre que leemos un libro, pues tenemos dos perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, en este día venimos compartiéndoles un poco de lo que trata este libro y hablando un poco sobre los temas relacionados, pues que vimos, ¿no? Para empezar, bueno, creo que ustedes conocen o han escuchado de Bill Gates, ¿no? Pues es un desarrollador de Microsoft que pues creo que habitualmente todos usamos Microsoft, ¿no? O sea, la aplicación. Bueno, el caso es que ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que él, siendo una persona tecnológica, una persona que se centra más en el desarrollo de las computadoras y todo este rollo, cómo es que él se centra en la investigación del clima, ¿no? Porque es algo muy diferente desde dos puntos de vista. Entonces, él nos comenta que 51 mil millones es el número aproximado de toneladas de gases que causan el efecto invernadero. Y bueno, él empezó a preguntarse más y a interesarse un poco más en este tema, porque pues como sabemos es multimillonario, ¿no? Y pues en uno de sus tantos viajes, pues viajó con su esposa y vieron que varias comunidades de la zona tenían mucha pobreza, ¿no? Y una de las pobrezas que había era la falta de energía. Y él se preguntaba, ¿y cómo es que hace falta energía, ¿no? En este lugar, ¿cómo es que los niños, cómo es que las personas mueren continuamente? Porque hasta en las vacunas, en las medicinas afectaba esto, por el simple hecho de no poder tener un refrigeramiento, tener una suficiente calidad de luz, ¿no? Y esto provocó que él y su esposa tuvieran una idea en que, bueno, pues hay muchas personas que no tienen que comer, ¿no? Y esto que ocasiona, pues bueno, puede ser que tengan el alimento, pero no tengan un refrigerador o no tengan la energía para poder refrigerar los alimentos. Y pues por obvias razones, estos se echan a perder y pues no tienen una calidad de vida, ¿no? Como nosotros, que habitualmente vamos, abrimos el refri, sacamos, comemos y pues ya, nos despreocupamos, ¿no? Y a todo esto, él empezó su búsqueda de que, bueno, ¿y cómo es que la energía, a pesar de ser tan buena para el ser humano, también contamina? Y aquí fue cuando el fallecido científico David Mackett compartió con él un gráfico en el que reflejaba la relación entre los ingresos y el uso de energía, en el que mostraba también entre la renta por cápita de un país y la cantidad de electricidad que consumen los habitantes del lugar. Y asimismo, pues él dijo, no, pues bueno, los ingresos y el uso de la energía van de la mano. Entonces aquí empezó a pensar cómo él podía ingeniárselas para ofrecer una energía barata, eficiente y que además ayudara a las personas a las personas pobres, a las personas que menos tenían, ¿no? Que no estaba a su alcance de ellos. Y así mismo dijo, bueno, pues yo empezando a pensar en cómo crear una energía barata y eficiente, no solamente va a permitir que los pobres tengan luz o que las personas de otros lugares que no tienen la luz la puedan tener, sino que también puede ayudar en su cultivo, en la fertilización, que les salga más barato, ¿no? Entonces, esto va de la mano. Claro, y como lo comentas,
dentro de sus muchos viajes es conforme a él se adentra más en cuestión de lo sustentable, ¿no? Conforme a la pobreza que él veía en los lugares, pues él, como mencionas, es una persona tecnológica. Entonces es una persona que le apuesta mucho eh, a lo innovador, a lo tecnológico. Entonces él creía que la pobreza se debía conforme, porque no tenían esta energía eléctrica, ese tipo de países, ¿no? Así es. Y él se lo creía, pero conforme fueron haciendo los análisis y todo esto, pues él se daba cuenta de que pues podría ser la reactivación de la zona y evitaría de cierta forma la pobreza, pero no únicamente sería, o sea, la cuestión es de que no solo sea la reactivación de la zona o el hecho de que ya tengan electricidad, sino que también quería, o sea, ahora ya era importante realizar una energía más limpia. O sea, ya no solo era el hecho de que tuvieran energía, sino de que por las circunstancias en las que nos encontramos todos en estos momentos, pues las personas ya necesitan este tipo de energías más limpias, ¿no? Así es. Y también otra cuestión de que él habla y plasma es que él empezó a cambiar básicamente su mentalidad cuando se reunió con otros colegas, ¿no? De Microsoft, porque él ya tenía como que esta espinita de que, bueno, yo quiero hacer una energía limpia, una energía que ayude, pero que no sea cara, ¿no? Y aparte que ayude al medio ambiente, que es algo muy importante, ¿no? En este tema. Y se reunió con varios de ellos para platicar, ¿no? De cómo contribuir a esta causa, cómo hacer una organización sin fines de lucro, ¿no? Sin que ellos tuvieran una ganancia de por medio, que es algo que pues habitualmente ningún multimillonario se pone a pensar en invertir algo que sabe que no va a tener ganancias, sino que tiene que tener algo asegurado, ¿no? Para seguir invirtiendo. Bueno, pues ya vemos que pues él no tenía esa intención. Y a todo esto, pues, él fue viendo que el mundo necesitaba generar más electricidad para las personas pobres, para las personas de bajos recursos. Y algo que le quedó muy claro fue que las fuentes de energías renovables actuales, la eólica y la solar, que es la que conocemos, ¿no? La del viento y la del sol. eh, Nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué no usamos esa energía? Si esa energía es sumamente natural, si esa energía que pues la tenemos, ¿no? Pero uno de los problemas que hay aquí es que esta energía, lamentablemente, el sol no lo vemos las 24 horas, ni el viento sopla, ¿no? Todas las 24 horas del día. Y entonces acá viene una problemática que es la siguiente. Los seres humanos estamos tan acostumbrados al apego de la energía, tan acostumbrados a que, bueno, conecto mi computadora y ya, ¿no? Ya se está cargando. O conecto mi teléfono en la madrugada y pues ya se carga, al día siguiente ya tengo batería. Y entonces no nos podemos a pensar en que, ok, ya tenemos esta idea, ¿no? Ya hacemos parte de nuestra vida, la idea de que conecto mi teléfono y sé que se va a cargar. No tenemos que preocuparnos por eso. Y somos un poco egoístas porque no nos fijamos en que estamos contaminando el medio ambiente. No nos fijamos en que el consumo de energía que nosotros utilizamos al día es una energía, pues bastante, ¿no? Es una energía muy, es un consumo de energía muy amplio. Entonces, hay más contaminación por eso. Y es algo que nosotros, pues, no vemos así. Claro, así como tú dices, ¿no? Que lo que nos importa más que nada es la fiabilidad y la seguridad del producto, más no lo que está detrás de por medio, ¿no? Y algo muy importante, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de efecto invernadero, cuando hablamos de volverlo más de contribuir para evitar esta contaminación. En noticieros o en cualquier otro medio de comunicación, siempre nos hacen la representación de la energía eléctrica, perdón, de la energía como tal, ¿no? Y pues de cierta forma está bien, pues porque la energía representa, eh,
pues un porcentaje más alto que el resto que contamina, que este sería el 27%, que, pero no es el único elemento que está contaminando, ¿no? O sea, también tenemos la construcción y otros muchos más que se hablarán más adelante, ¿no? Pero pues es impresionante lo que la energía, a pesar de que, pues de cierta forma la energía es en la que nos, ¿cómo decirlo? Eh, pues nos imponemos más ponemos más en práctica en contribuir al medio ambiente, pero pues genera más energía, porque básicamente en la actualidad todo se da por la energía, ¿no? Sí, claro. Hoy, sí, hoy en día nos estamos dando cuenta con lo de la pandemia que ha sido un evento desafortunado para muchas personas y pues quiero decir que para bien o para mal, pues nos afecta y nos beneficia porque pues de cierta forma contribuye al medio ambiente. Por ejemplo, con esta pandemia, el hecho de estar en confinamiento en casa, ya no hacemos el uso de automóviles o ya no generamos distintas actividades que producen este tipo de dióxido de carbono, por lo que nuestro nivel de contaminación disminuyó un 5%. Así es, creo que como tú dices, ¿no? Para bien o para mal, pues nos ha beneficiado porque pues claramente ya no hacemos tantas actividades como antes, ya no salimos tanto, o se supone que ya no deberíamos de salir, ¿no? Y ahí hay una reducción en cuanto a la contaminación que había habitualmente y pues qué triste, ¿no? Que para que dejemos de contaminar tengamos que sufrir, ¿no? Entonces es una por otra. Pero a todo esto, lo que quiere llegar este señor Big Gates, bueno, pues a lo que él quiere llegar es llegar a una emisión cero. ¿Por qué cero? Bueno, cuando hablamos de cero, no especificamos que ya no haya contaminación, que todo sea color de rosa, que todo esté súper bien y estamos felices, ¿no? Sino habla de que, bueno, pues contaminación sabemos que desafortunadamente siempre va a haber, ¿no? Pero actualmente tenemos un rango de contaminación pues muy amplio, o sea, súper elevado, que antes pues no había. Antes se consumía el poco, ¿no? La poca energía que había y así poco a poco, mientras más tecnología tengamos, lamentablemente más contaminamos. Entonces, él no quiere, con su pregunta de ¿por qué cero? No pretende que lleguemos a la cero emisión, a la cero contaminación, sino más que nada es tener un balance en el que, bueno, no contamino tanto y aparte de eso, pues eh, trato de mantenerme, ¿no? En la línea. Y es a lo que en el capítulo 1, que es el primero que vamos a ver, es a lo que quiere llegar. ¿Por qué cero? Claro, como bien lo mencionas, algo que me parece muy interesante, que dices que mientras más tecnología, mayor contaminación, ¿cierto? Pero de cierta forma, necesitamos de la tecnología para contribuir con esto de trascender como humanidad, ¿no? Porque ya es algo que, por así decirlo, ya lo llevamos en la sangre, entonces es algo pues vital, lo necesitamos para trascender y evolucionar. Está claro que pues una solución técnica no es bastante para contribuir, pero pues podemos contribuir como, ahora sí que como dicen, por cada granito de arena, ¿no? Cuenta. Claro. Y una de las cosas que pues a fuercitas básicamente necesitamos es llegar a las cero emisiones, ¿no? Porque, bueno, los gases de efecto invernadero atrapan el calor y esto ocasiona que la temperatura, a medida que la superficie terrestre aumente, haya más calor. Y pues por eso luego sentimos de que, ay, decimos, no, pues hoy hay más calor, ¿no? Que otros días, ¿no? ¿Por qué? Es por esto mismo, ¿no? Pero a todo esto, en la era de la preindustria, antes de mediados del siglo 18, 18, ajá. el ciclo de Sí, carbono de la Tierra debía estar bastante equilibrado, ¿no? claro.
Claro, pues como bien lo mencionas, en el siglo XVIII pues estaba todo equilibrado, ¿no? En el sentido de que las emisiones de dióxido de carbono que se daban, pues también teníamos mayores campos de vegetación. Claro, Entonces, que, que básicamente estos cambios, pues, perdón, esta contaminación era controlada por los árboles, ya que pues los árboles pues consumen este dióxido de carbono y nos brindan oxígeno. Pero ahorita por distintas cuestiones, talas de árboles o X cosa, pues provoca que no se eliminen estas moléculas de dióxido de carbono, ¿no? En la actualidad estamos viviendo algo muy particular, que son los polos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Se están derritiendo, por lo que el nivel del mar está subiendo cada vez y lo que nos afecta de cierta forma a todos, pero más a ciertas ciudades. Por ejemplo, Italia se está hundiendo, por lo que ya están prediciendo que a 2 décadas, 3 décadas, quede bajo agua la ciudad, ¿no? claro. Es algo que pues no nos han contado, sino que lo estamos viviendo, ¿no? En carne propia y lamentablemente pues nos ha tocado, ¿no? Y a todo esto creo que es por eso la importancia de llegar a las cero emisiones, ¿no? Y en realidad no quiere decir eliminarlas por completo, sino que aproximarnos a una emisión neta nula. Podemos decir que al principio, cuando había un aumento de temperatura de 1 o 2 grados, decíamos, ah, bueno, lo sentimos, ¿no? Como seres humanos, porque sentimos que hay más calor en el día, porque decimos, no, pues ayer no hubo tanto calor y hoy sí, ¿no? Pero no vemos más allá de eso, simplemente nos quedamos con esa idea de que hay una variación o una diferencia, ¿no? Pero aquí algo que él nos dice es como ese pequeño aumento de grados puede tener en sí una enorme, ¿no? Bola de problemas. ¿Por qué? Porque contaminamos más, porque ha aumentado, porque hay más contaminación, porque las emisiones de los gases de efecto invernadero han aumentado de una forma espectacular desde la década de 1850 debido a las actividades humanas, ¿no? Lamentablemente aquí el humano es el centro, ¿no? El que, pues, como seres humanos tenemos que hacer distintas actividades, pero lamentablemente a veces hacemos actividades que no pensamos en las causas y en la consecuencia que a lo largo del tiempo puede haber, ¿no? Como la quema de combustible y un montón de actividades que hacemos, ¿no? Pero a Claro, todo esto, ¿te has preguntado cómo provoca el calentamiento los gases de efecto invernadero? claro, pues mira, vamos a empezar, yo creo que más que nada por lo básico, ¿no? De que el dióxido de carbono, pues es el gas del efecto invernadero más común, pero pues no solamente existen esos, pues básicamente son los más conocidos porque, como bien lo dices, eh, los gases que salen por el movimiento de los autos o etcétera, ¿no? Pero existen otros gases que también contaminan, Sí, que claro. los conocemos, pero pues no sabemos el nombre científico, ¿no? Está el óxido nitroso y el metano. Muy posiblemente, pues el óxido nitroso, pues no los hemos encontrado o lo conocemos más que nada como el gas de la risa cuando vamos a una consulta de algún dentista y así, ¿no? Y también tenemos el metano, que es un ingrediente principal del gas natural, que se usa mucho en lo que viene siendo lo de las cocinas y las calderas, ¿no? Es lo que usamos. Pues bueno, estos dos gases que acabo de mencionar, eh, cabe recalcar que su tiempo de durabilidad en el medio ambiente es menor que la del dióxido de carbono. Realmente se esparce muy fácilmente desaparece, ¿no? Pero su efecto es 20 veces mayor que el del dióxido de carbono. No, pues imagínate. Cuánta, ¿no? Contaminación en algo tan simple, ¿no? Algo de que pues vamos al dentista y pues es algo normal o súper normal para nosotros, pero pues ver cuánto está contaminando. Y claro, el clima se está volviendo más cálido, o sea, y todo esto trae consigo incendios forestales, como habías comentado, ¿no? Más frecuentes, Ujú. el aire caliente, o sea, ya es
un problema que se siente, que como seres humanos sentimos, ¿no? Ese calor, cómo las plantas ya no absorben la humedad, lo que hace que pues hay Sé incendios, que por ¿no? completo. Sí, Exactamente. Y a todo esto, pues lamentablemente vemos que trae consigo un montón de problemas, ¿no? Y uno de los problemas que podríamos asociarlo con esto es la pérdida, ¿no? Que hemos tenido en las vidas de personas, ¿no? Que han perdido a sus familiares debido a la pandemia, ¿no? Y todo esto, imagínense, podría ser equivalente a lo que sobrevendría si seguimos con todo esto, ¿no? Si no eliminamos las emisiones del carbón en todo el mundo, a medida que este siglo aumente las temperaturas, se va a ocasionar un incremento igual de la tasa de mortandad. O sea, antes si morían 14 personas por cada 100 habitantes, en este siglo ya, imagínate, van a morir 75 personas por cada 100,000 personas. Entonces, creo que hay que hacer un poco de conciencia, ¿no? En esta parte. claro, y así como lo dices, no solo implica el hecho de la tasa de mortalidad, sino también de natalidad, sino que cada vez, o sea, nacen con complicaciones o se reduce el hecho de la natalidad, ¿no? Así es. Bueno, y para esto tenemos dos cosas, ¿no? Que cabe hacer al respecto, que es la adaptación y la atenuación. Claro, pues mira, en la adaptación más que nada podemos aquí intentar minimizar el impacto de los cambios que ya se han producido y de los que ya sabemos que vendrán, ¿no? Claro, O sea, podemos planificarlo de cierta forma y reducirlo, porque como bien sabemos, el calentamiento global, pues no se irá. exacto. Y está bien que no se vaya porque de cierta forma ayuda a mantener nuestra temperatura y no mantenernos fríos a nosotros como humanos, ¿no? Y Sí, también claro. tenemos, ajá, y como bien lo mencionabas, la atenuación, que pues básicamente consiste en dejar aportar gases a la atmósfera si queremos prever desastres naturales, como bien lo mencionabas de los incendios, que pues hace que algunos meses, fuimos, este, ¿cómo decirlo? Pues vimos Víctimas, este ¿no? tipo de casos, ¿no? Que tenemos el incendio de Estados Unidos, los incendios de Australia, el incendio del Amazonas, que pues básicamente, pues ellos como Estado, pues dicen que nos importa o pues no tenemos que meternos, ¿no? Pero pues resulta de que estás hablando un nivel global. Por ejemplo, en el caso de Brasil, pues es el pulmón de básicamente del planeta. Entonces, sin ese pulmón, pues imagínate el efecto invernadero crecería muchísimo más, porque la vegetación contribuye. Claro, creo que uno de los temas importantes es la vegetación, ¿no? Como antes nos ayudaba pues, limitar, ¿no? Esa contaminación. Y cómo es que ahorita, al menos en nuestra parte, ¿no? Como personas que diseñan, crean, construyen edificios, ¿cómo es que no le damos una prioridad a eso, ¿no? Al hecho de que, bueno, hay que construir sin deforestar, ¿no? Un montón de árboles. Y para que todo esto sea posible en contexto, pasamos al capítulo 3, que es que no va a ser fácil. Simplemente tenemos que hacernos la idea de que no va a ser fácil porque estamos muy apegados a, a los materiales, ¿no? Estamos muy apegados a usar en nuestra vida un cepillo de dientes que está hecho de plástico, usar ropa, ¿no? Que está derivado de tela, que se hace con petróleo. Entonces, todo esto afecta y a pesar de que tratemos de modificar esos ámbitos, tenemos que también tomar conciencia en este aspecto, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, yo no, me pinto con un labial, ¿no? Pero yo no sé cuánto se usó, ¿no? Para que este labial llegara a mí. Entonces, es algo que lamentablemente los humanos
tenemos, somos muy egoístas, ¿no? En ese aspecto, en el sentido de que no pensamos más allá de cómo se hizo, cómo se construyó, qué tanto va a afectar al medio ambiente, ¿no? Entonces, es un problema Claro. que habitualmente pues hay, ¿no? Y pues no va a ser fácil. Fíjate que es muy buen punto que retomas de este capítulo 2 porque pues bien, como bien el nombre de no será fácil, es pues te acostumbras tanto a usar este tipo de materiales o de utensilios, no sé, que a veces hay materiales como por ejemplo, ahorita ya se están implementando que los cepillos de dientes de bambú y todo. Es Sí, cierto, disminuyen, pero también hay que tomar en cuenta de que hay importaciones que vienen, que para llegar a tu casa ya se usó el uso de algún barco, de algún avión, y estás hablando de que estos consumen combustible, ¿no? Por lo que aquí se da mucho lo de los combustibles fósiles, ¿no? Que pues es aún peor de cierta forma, pero pues ayudan y contribuyen con esto, ¿no? claro, es lo que comentaba, ¿no? No vamos a alcanzar esta meta de las cero emisiones, al menos que también se implementen políticas adecuadas, ¿no? Porque lamentablemente también carecemos de eso, ¿no? De las políticas ambientales que no están bien diseñadas, que no combaten en su totalidad el cambio climático, sino que se adoptan con intenciones de solucionarlos, ¿no? Pero no le dan fin. Simplemente es como una ley que está ahí y la soluciona, ¿no? Uno de los ejemplos es la ley de la norma de CAFE y de Clean Air Act, que cumplieron con el propósito de que los coches se volvieran más eficientes, ¿no? Con un aire más limpio, ¿no? Que ya no haya tanta contaminación por ese lado, pero pues sigue habiendo contaminación por otras partes, ¿no? Y como te digo, no se le da fin, simplemente se busca una solución. Y todo este proceso es bastante caro para hacerse, ¿no? Por lo que muchas de las personas se cuestionan o, o más que cuestionarse, tienen cierto, eh, no sé cómo llamarlo, pero su pregunta más que nada es, si cuesta tanto y no vamos a lograr hacerlo, pues ¿para qué se hace? ¿Por qué no utilizar ese dinero para la educación o para un tema de salud? Pero, perdón, pero me resulta un poco tonto, ¿no? Porque, pues básicamente es para planificar, o sea, pues el cambio climático es algo serio, algo que podría causar podría ser una amenaza de existencia para la humanidad, o sea, podría acabar. Sí, O claro. Sí, o mantenernos en distintas situaciones. Si eres pobre, tu nivel de pobreza aumentará aún más. O sea, las condiciones de vida se deteriorarán, aumentará aún más. O sea, las condiciones de vida se deteriorarán. Y entre muchas otras cosas, ¿no? Sí. Sí, y es verdad, entre la población, entre que la población se vuelva más rica, lamentablemente va a haber una demanda más de la energía, o sea, va a haber más contaminación. Imagínate, si ahorita hay varios países, y incluyendo, ¿no? México, varias zonas, que lamentablemente hay una pobreza y hay en otras partes alguna pobreza extrema, pues imagínate, al momento de que aumente un poco esa gente o una porción de la gente que es pobre tenga un poquito más de recursos, pues obviamente va a tener un coche, un teléfono, una computadora, ¿no? Y eso va a hacer que incremente un poco más y al mismo tiempo, pues va a haber un crecimiento, ¿no? En la contaminación. Pero esto, la verdad que cuesta mucho y cuesta mucho empezando por los países del mundo, ¿no? Que se pongan de acuerdo en algo y sobre todo cuando esto los acarrea a costes adicionales, a tener que invertir, ¿no? En el cambio climático. Y es algo que como que también frena, ¿no? Porque
pues no están dispuestas a invertir en algo que lamentablemente ahorita no lo vemos, no vemos, ahorita podemos salir, no vemos tanta contaminación, ¿no? Al menos, pues ahora nosotros somos de, pues de Mérida y pues no vemos tanta contaminación acá como otras ciudades, ¿no? Como México, pues. Entonces, creo que es lo que no nos podemos a pensar, ¿no? En que a medida que vaya pasando esto, pues también va a haber más contaminación y no lo vamos a ver o no vamos a tomar conciencia hasta que pase pues una catástrofe, ¿no? Como la que estamos viviendo actualmente, como la pandemia, ¿no? Y pues para todo esto hay que hacernos 5 preguntas que se plantean en toda conversación sobre el clima. Bueno, y la primera pregunta a la que nos lleva es, ¿de qué parte de los 51 millones de toneladas estamos hablando? Y bueno, acá es algo, un conflicto, ¿no? Porque si dividimos los 51 millones y calculamos qué porcentaje representa esto, vemos que se trata de una reducción del 0,3%. O sea, es una cantidad mínima, ¿no? O sea, creo que no es suficiente para solucionar todos estos problemas que hay, ¿no? O sea, 0,3% es súper bajo, es lo más bajo. Entonces, creo que hay que hacer un poco más de conciencia en esta parte, ¿no? En tratar de ver, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a perder si seguimos con con estas condiciones, ¿no? Claro. La segunda pregunta que se plantea en este capítulo 3 es, ¿qué planeas hacer con el cemento? ¿No? Pues como bien se mencionaba antes, la industria de la construcción, pues es una de las más fuertes que hay, puesto que para realizar este tipo de materiales se necesita la combustión de fósiles, ¿no? Entonces esto genera mucha contaminación. Y pues aquí más que nada tenemos que hacer que la producción del acero y el cemento, bueno, básicamente estas dos producciones del acero y el cemento por sí sola suman cerca de un 10% de todas las emisiones, del 100% de las que existen, ¿no? Sí. Y pues para poder eliminar todo ese tipo de emisiones hay que llegar pues al cero, como bien lo mencionaba mi compañera Andrea. Eh, y pues se les deja por aquí una pequeña gráfica de qué tanto porcentaje proyecta cada industria, desde cultivos, desplazamientos, moda, fábrica y consumo de energía. Básicamente el 100% de la contaminación. Claro que es algo muy importante, ¿no? Para tener un poco más de Ujú. conciencia en este aspecto. Pero a todo esto, la tercera pregunta que nos hace es, ¿de cuánta energía estamos hablando? Bueno, algo que tenemos aquí es que, como ejemplo, es que una central de energía nueva genera aproximadamente 500 megavatios. Y bueno, te preguntarás, ¿qué es un megavatio? Bueno, es 1 millón de vatios y un vatio equivale a un julio. Creo que son cosas que casi no escuchamos, ¿no? Porque no estamos muy, muy apegados, ¿no? O no sabemos más o menos de qué estamos hablando. Pues bueno, déjenme decirles que un vatio es una unidad de energía por segundo. Y a todo esto, una bombilla que habitualmente tenemos en la casa, en los hogares, consume aproximadamente unos 40 vatios. Pero imagínate, ¿no? Una secadora de pelos que consume unos 1,500 vatios. O sea, es demasiado el incremento que hay, ¿no? Entonces, imagínate, si solamente consumimos esta pequeña cantidad en las mujeres secarnos el pelo, ¿no? O en los hombres, ¿no? En usar, no sé, la rasuradora, ¿no? Imagínate cuánta cantidad de energía necesita una central eléctrica para generar cientos de millones de vatios. Y esto también a menudo aumenta las cifras con rapidez. Podemos decir también otra cifra que es 1 kilovatio, que esto equivale a 1000 vatios y 1 megavatio a 1 millón de vatios. Y bueno, así sucesivamente. Para que lo entiendan un poco mejor, basta con saber que, bueno, cuando
estemos hablando de 1 kilovatio, imagínense un lugar, ¿no? Un lugar, su casa, o una oficina, ¿no? Cuando hablemos de 1 megavatio, es como una población pequeña. Puede ser como un poblado, una población que esté en crecimiento. Pero ya cuando hablamos de 1 kilovatio, ya hablamos de una ciudad. Y así sucesivamente. Mientras más aumentemos los kilovatios, vamos hablando ya de la ciudad, del país, hasta llegar al mundo, ¿no? Y bueno, con todo esto, las centrales nucleares permanecen en funcionamiento las 24 horas del día y solo cierran por mantenimiento o porque recargan combustible o problemas, ¿no? Que hay. Pero pues creo que es algo de lo que hablábamos, ¿no? Que cómo estamos tan apegados a conectar, a enchufar, a aprender, a tocar, ¿no? Y que se prenda. Porque pues obviamente no descansa, o sea, las centrales siempre están en funcionamiento. Y bueno, a esto pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuánto espacio pues se necesita, no? Y aquí podemos decir que algunas fuentes de energía ocupan más espacio que otras, pero por obvias razones, los terrenos y el agua disponible que tenemos o que hay son limitados. O sea, no tenemos el suficiente terreno para, para llevarlo a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay muchas construcciones, ya no es como antes de que pues había un cierto número de poblaciones, sino que ya el ser humano ya se adueñó de todo, ya está construye aquí, construye allá, una persona tiene más no sé, de 5 casas, ¿no? Que ha comprado. Entonces, imagínate, si alguien te llega a decir que alguna de las fuentes de energía como la eólica, la solar o la nuclear puede abastecer el mundo o toda la energía que necesita, hay que averiguar cuánto espacio le hará falta para generarla. Claro. Y por ahí escuché un rumor de que la energía nuclear es la más limpia, ¿no? Que parece increíble, pues porque estamos hablando de nuclear. Y pues bueno, llegamos a la quinta pregunta, que es de ¿cuánto nos costará? Eh, yo creo que aquí más que nada tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué tan dispuestos estamos a pagar. O sea, de que puede ser que sea el doble de lo normal, ¿no? Porque estamos hablando de que todo ello, pues, es un problema, ahora sí que global, ¿no? Y como tal un problema, pues te cuesta más, siempre cuesta más. Pero aquí es cuestión de ti, ¿no? ¿Qué tan dispuesto? O sea, pregúntate, ¿estás a resolver esto? ¿A qué precio? ¿No? Claro. Y pues yo creo que aquí para llegar a resolver todo esto, tenemos que trabajar mucho con el concepto de las primas verdes. Para lograr hacer esto, hay que hacerlo. Estas primas verdes pueden funcionar como un sistema de medición que nos indique más que nada el progreso de qué hemos hecho en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Las primas verdes, de cierta forma, pueden conseguir algo parecido respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto nos ofrece una perspectiva distintas de la cifra, de la cifra en bruto, que nos indican a qué distancia nos encontramos del objeto, pero no en cuánto tiempo nos costará analizarlo o en cuánto tiempo nos costará alcanzar esto. Entonces, pues lo ideal es enfocarse primero aquí en el problema y después pensar en qué lo ocasiona, ¿no? Y ya pues encontrar la solución y pues pagar el precio, ¿no? Y Claro. pues utilizar este tipo de primas verdes. Sí, claro. Y a todo esto concluimos esta parte con 5 sugerencias, ¿no? Que es Ujú. cómo convertir las toneladas de emisiones en un porcentaje de 51 millones, cómo encontrar las soluciones a las 5 actividades que realizamos,
que es fabricar cosas, consumir energía, cultivar, crear, desplazarse, calentar, enfriar. Y lo importante también tener muy en cuenta qué es un kilovatio, qué es un hogar, un gigavatio, que es una ciudad mediana, cientos de kilovatios, que ya es un país más grande, ¿no? Y también considerar cuánto espacio será necesario para esto. Igualmente lo que acabas de mencionar, tener presente las primas verdes, que es un punto muy importante para averiguar si son asequibles para los países de renta media. Claro. Hablando lo de bien el efecto invernadero, cabe recalcar que hay ciudades que ya están llevando un modelo en el que usan tecnología y logran absorber el dióxido de carbono que se va a la capa, ¿no? A la atmósfera, Uh -huh. perdón. Y logran eliminarlo, que estas son las tecnologías DAC. Pero se recalca que este tipo de tecnologías no está hecha para todos los países. Entonces, es buena para ciertos países, pero no para todos. De igual forma, si se quieren informar más, pueden buscarlas como las tecnologías DAC, que es un tema muy interesante. Y bueno, con esto concluimos el capítulo 3. Ahora nos vamos a pasar al capítulo 4, que es cómo nos conectamos. Bueno, y para contestar tu pregunta de cómo nos conectamos, que es un capítulo bastante interesante, lo que hay que tener en cuenta es que nos mantenemos en un idilio con la electricidad, pero la mayoría no lo sabe. O sea, porque estamos tan acostumbrados a nuestra vida a emplear la electricidad que no nos damos cuenta de lo que la electricidad empieza a significar para nosotros, ¿no? Y no nos podemos a pensar en la maravilla, no nos podemos a pensar en la maravilla de la infraestructura física que permite que la electricidad llegue a nuestras vidas, ¿no? Que solo con encender un botón, con enchufar algo, ya se pueda cargar automáticamente pues nuestro teléfono o algún aparato, ¿no? Caso que en África, específicamente en Subsaharian África, la gente se ve obligada a desplazarse de un lugar a otro para pagar, imagínate, 25 centavos por conectar o por conectar un aparato, ¿no? Cuando en nuestra vida, pues en nuestra casa tenemos esos lujos, ¿no? Que pues podría llamarse lujos, pero en realidad es algo que deberíamos de tener, ¿no? Y poco a poco vemos cómo la electricidad se convirtió en un elemento fundamental en la vida. Y una de las primeras fuentes importantes de electricidad no fue ninguna de las que hay actualmente, como el carbón o el petróleo, no. O sea, una de las principales fuentes fue el agua. O sea, imagínate, desde la energía hidráulica se vino generando todo esto. Pero lo único malo o no bueno es que para hacer grandes construcciones de energías hidráulicas, hay que hacer un embalse que implica un desalojo de comunidades. ¿Por qué? Porque ocupan varios terrenos, ¿no? Entonces, a pesar de que es una energía limpia, pero no lo suficiente, y aparte de que es un poco más económica, no lo podemos implementar a un grado de 100%, ¿no? Podemos decir que también comentaban en el libro que en Estados Unidos aumentó mucho después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, el combustible, porque se recurrió a los combustibles fósiles para satisfacerla, ¿no? Y según un estudio, era como 200 veces menos la economía en el año 2000 que en la de 1900, ¿no? Y por esa razón es que es tan barata y reside en los combustibles fósiles, porque al pasar del tiempo como que se vuelve mejor adquirirla, ¿no? Es como antes, para que tuvieras fuego era como que, wow, sorprendente, ¿no? Pero habitualmente ya tener energía para nosotros es parte de nuestra vida, ya es como que sin energía, literal, no podemos vivir, ¿no?
pero en total los combustibles fósiles proporcionan como 2/3 de la electricidad que se consumen en el mundo. Y todo esto se refiere a la electricidad. Y hay que buscar como que una prima en el costo adicional para obtener toda nuestra energía de fuentes no emisoras de carbono, como el viento, el sol, ¿no? Todo lo natural que tengamos a nuestro alrededor, usarlo como elemento para poder tener una energía más limpia, más económica. Y una de las energías es la solar, que a pequeña escala puede ser una alternativa para los habitantes de zonas rurales, o sea, las personas un poquito más pobres, ¿no? Que necesitan cargar teléfonos o encender luces, ¿no? En la noche. Pero dado a los precios, no tienen en cuenta el coste real del cambio climático, el daño económico que ocasiona calentar al planeta, como las fuentes de energía ya son parte de nosotros, como habíamos comentado al principio, ¿no? Ya las tomamos, ya es parte de nuestra vida, ¿no? Y ya no nos vamos a pensar tanto en qué tanto va a contaminar, porque pues ya es algo que tenemos, ya es algo que no nos cuesta tanto, es algo en el que no invertimos tanto. Pero los mayores culpables de todo esto, pues somos nosotros, ¿no? Y es por eso que es Claro. necesario buscar otras alternativas. Pero a medida que nos acerquemos a la electricidad un 100% limpia, la intermitencia se convertirá en un problema más grave. ¿Y esto por qué? Hay varias maneras de intentar lidiar con ella, como incorporar energías procedentes de una central nuclear o una térmica de gas con un dispositivo que captura las emisiones, pero todo esto tiene un coste elevado de almacenamiento que plantea otro problema, ¿no? O sea, de un problema vemos cómo surgen demasiados, ¿no? Que es una realidad que pues está pasando. Y aquí viene una pregunta muy interesante que la hace que cuántas baterías necesitarían para suministrar energía en la ciudad durante 3 días. O sea, imagínate, solamente 3 días. Y la respuesta que él daba era que es más de 14 millones. O sea, imagínate cuánto consume al día una persona, ¿no? Los niños usan energía, las personas usamos energía, o sea, todo se mueve con energía. Y resulta un poco más fácil a medida que desarrollemos placas solares y turbinas eólicas más baratas y eficientes también, para que, pues como habíamos comentado, ¿no? Que sea menor el costo y que sea, con esto, sea como que un impacto menos agresivo al medio ambiente. Y bueno, es innegable que necesitamos eliminar las barreras que nos impiden sacar nuestro máximo provecho a las fuentes renovables, ¿no? De los proyectos que él comentaba, que se decía que se visualizaba para el 2021, que pues actualmente no sabemos si se va a llevar a cabo, es que se ponga en marcha la construcción de Transwest Express, que es un proyecto de transmisión diseñado para conducir la energía generada en parques eólicos. Y esto pues es en California. Fíjate que esto estará en funcionamiento aproximadamente para el 2024, pero pues sería un gran impacto, ¿no? Sería un logro transformador para nuestra ciudad, porque son proyectos que casi nadie lleva a cabo, o sea, se centran más, como tú hablabas, en la educación, en la salud, y dejamos a un lado todo esto. Y bueno, a medida de los años, la electricidad se va a convertir en un ingrediente cada vez más importante en nuestras vidas, ¿no? O sea, a pesar de que ahorita tiene una importancia muy alta, pues va a ampliarse más, ¿no? Imagínate, también otra complicación que pueda haber es que a medida que los hogares dependan menos de los combustibles fósiles y más de la electricidad, pues esto tiene consigo un problema, ¿no? De que hay que abrir más zanjas en muchas calles, trepar por muchos postes de luz para instalar cables, transformadores. Y también como arquitectos, creo que
estresa un poco, ¿no? Eso de la estética, porque imagínate estar en un lugar, una casa súper bien diseñada y espectacular, ¿no? La más bonita que hayas diseñado y que veas los cables allá colgando, ¿no? Como vemos en la ciudad habitualmente. Es como arquitecto, como que te duele, ¿no? El hecho de que, ay, ¿cómo puede eso mismo puede ocasionar ver a la fachada de la casa de una perspectiva ya diferente, ¿no? Y aquí caemos en algo que tenemos que tener muy en cuenta, cómo generar electricidad sin emisiones. La energía nuclear es la única fuente neutra de carbono capaz de proporcionar energía sin fallos de día y de noche a lo largo de, pues, como vemos, de todas las estaciones. Y sin una fuente así, otorgar energía neutra en carbono resultaría muchísimo más caro. No es ningún secreto, déjame decirte que la energía nuclear acarrea problemas en la construcción de centrales, pues resultan muy costosas en la actualidad. O sea, ya hasta eso, ¿no? Ya es más caro. Y mata muchísimo menos gente que los coches, ¿no? O sea, mata a mucho menos personas que cualquier otro combustible fósil que hay. Claro. Y pues fíjate que pues, es un tema muy interesante que concuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Eh, Bill Gates en la actualidad pues es un tipo millonario, pero de cierta forma que se preocupa por el mundo, ¿no? O quizá llegó el punto de que se empezó a preocupar por el mundo. Entonces, yo creo que es una persona que sabe invertir el dinero en algo que todos necesitamos. Y hablando de este tema de las energías y todo esto, pues él, como lo decía, es un tipo millonario que tiene distintas empresas. Y él se decide hacer una empresa llamada TerraPower, ¿no? Esa se fundó en el 2008 y básicamente en esta está llena de mentes brillantes en el campo de la física nuclear y los modelos informáticos, ¿no? Con el objetivo de diseñar un reactor nuclear de última generación. Él básicamente quería crearlo, pero con una fusión nuclear. Como tú le decías anteriormente, que se está volviendo muy caro eh, lo de la energía nuclear, ¿no? Lo mencionabas. Entonces ellos deciden crear bajo la fusión nuclear. Que, Bueno, pasando al capítulo 5 que trata de cómo fabricamos las cosas, creo que es un punto muy importante, ya que estamos muy acostumbrados, o al menos yo creo que en la actualidad estamos muy acostumbrados al hecho de usar plásticos, ya es algo súper natural, ¿no? O sea, yo como persona creo que consumo refresco al menos como 5 veces a la semana. Entonces, creo que es un problema, ¿no? Que ya tenemos como seres humanos, el hecho de que pues aún el acero, el cemento, el hormigón, pues también son materiales que los vemos alrededor de nosotros, ¿no? Se lo vemos en casas, en edificios, en todo, ¿no? Y cómo esto, aún siendo un material, puede llegar a contaminar, ¿no? El medio ambiente. Y lo mismo pasa con los plásticos, ¿no? Imagínate cuántos plásticos usa una persona, o sea, si solamente yo uso 5 de refresco sin contar lo demás que consumo, imagínate las otras personas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en total somos las que usamos ese material, ¿no? Esos plásticos que lo vemos tanto en las botellas como, no sé, en tapas, en cosas, ¿no? En nuestro diario consumir. Entonces es algo que puede ser imposible o lo podemos ver imposible por el hecho de que dices, bueno, yo estoy tan apegada a usar, a ver que el refresco me lo vendan en botella, ¿no? De plástico, que sea ya lo vemos algo normal, ¿no? Y creo que es lo mismo que pasó, bueno, desde mi punto de vista, con las bolsas del súper, ¿no? Que cuando dejaron de dar bolsas, ya fue como que, oh, todos, ahora tienes que cargar tu bolsa a fuerza, ¿no?
y qué bueno, ¿no? Porque eso trajo un poco menos de contaminación, ¿no? Al medio ambiente, que siempre usábamos bolsas de plástico. Y ahorita, pues qué bueno que tengamos bolsas de tela, que podamos ir a comprar, ¿no? Y como algunas leyes ya están como que respaldando un poco más esto de la materialidad que se utiliza, ¿no? Claro, y pues como dices, nos acostumbramos tanto a cierta materialidad que pues para nosotros se nos es pues normal, ¿no? Como bien lo mencionas, en la industria de la construcción, pues es uno de los, pues uno de las industrias que más contamina. Y aquí tenemos que es el acero, el cemento. El cemento, por ejemplo, pues para fabricarse, pues tienes eh, que moler cal, que básicamente aquí se derrite la piedra, ¿no? La piedra caliza. Entonces, al momento de hacer todo este tipo de cosas, pues estás contribuyendo a que se libere dióxido de carbono. Por ejemplo, al fabricar una tonelada de cemento, se libera una tonelada de dióxido de carbono. Y pasa lo mismo con lo que mencionas del acero, ¿no? O sea, cabe recalcar, pues el acero pues es un material muy resistente y duradero y todo eso. Sí, pero pues también qué consecuencias trae. Pero pues no nos damos cuenta. Al convertirse el acero con el hormigón, pues estamos conscientes que es una estructura que es súper resistente, ¿no? Entonces cumple la función, pero solo vemos más que cumple la función, pero nos beneficia hasta cierto punto el por qué está hecho, pero no contribuye con el medio ambiente. Entonces, pues habría que ver en esos temas. Y al igual pasa lo mismo por lo que mencionaste del plástico y el vidrio, ¿no? Claro que son materiales que, como te digo, que los vemos siempre, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es la manera de la que debemos buscar nuevas cosas para reducir, ¿no? Leía que decía que una de ellas consiste en demandas de productos verdes, ¿no? Ecológicos, como ahora se está implementando, los popotes, como que buscar soluciones a eso, no solo quedarnos en que, bueno, ya estamos contaminando y pues bueno, irlo dejando poquito a poquito está bien, pero también buscar otras soluciones, ¿no? No tan solo quedarnos en ese stop de que, ah, bueno, pues que los demás lo hagan, ¿no? Y yo como ciudadano, pues no hago nada, ¿no? Igualmente, Claro. otro, sí, Ah, no, pues como lo mencionabas eso, ¿no? Pues es que aquí la pregunta es cómo generamos este calor para derretir y crear este tipo de elementos que es el cemento y todo eso, ¿no? Pues otra solución, quería decirte que era lo de crear unas bombas de calor eléctricas, ¿no? En vez de consumir más combustibles fósiles. O sea, es una solución. Parece imposible, pero puede lograrse. sí, claro, creo que todo es de constancia, ¿no? Y más que nada depende de nosotros, el querer vivir más tiempo en este mundo, ¿no? Y no seguir contaminando. Igualmente, otra cosa que me impresionó mucho fue la parte que hablaba en el capítulo, creo que era el 6, en el que hablaba de cómo cultivamos y criamos, ¿no? Yo, pues, creo que nunca me había puesto a pensar en cuántas emisiones anuales de metano y óxido eh, hay al año, ¿no? Aproximadamente decía que era como 7 millones y que a pesar de que nosotros digamos, bueno, creo que criar animales y cultivar es algo bueno, ¿no? Puedes decir, es algo para la naturaleza, ¿no? Pero a pesar de eso, hasta el criar los animales provoca, ¿no? Que los gases del Claro. efecto invernadero vayan pues aumentando, ¿no? Comentaba aquí que los mismos gases de los animales, de las vacas y los que crían, ¿no? Cómo emitían pues gases, ¿no? Y cómo estos liberaban pues también el hecho de contaminación. Entonces, como los pedos, los eructos tienen como que una problemática, ¿no? En el efecto del calentamiento. Sí, claro. Y pues esto que mencionas,
Pues es que si te das cuenta, nosotros como personas tenemos únicamente una cavidad, ¿no? Un almacenamiento. En cambio, las vacas se dice que tienen 4 estómagos, por lo que les permiten comer este tipo de distintos tipos de especies de vegetación que quizá un humano no podría almacenarlos. Entonces, su sistema de una vaca pues es mucho más rápido, lo que hace que ocasiona este tipo de gases, que es el metano que lo produce. Y no solamente es, como dices, un pedo o un eructo, sino que también la caca como tal, al momento de su descomposición, empieza a generar aún más Sí. gases, ¿no? Sí, o sea, es algo Y pues, que pasa, o sea, todos los días el animal tiene que hacer del baño, ¿no? Entonces, pues creo que no vemos más allá de eso, simplemente es algo normal, sí es algo natural, pero hay que ver cómo reducir, ¿no? El aumento de eso. Comentaba aquí que era como que se podría emplear en reducir el número de microbios que viven dentro del animal por medio de vacunas, que pues sería algo muy bueno, ¿no? Para, tanto para nosotros como para los animales. Igualmente, extender regiones de razas mejoradas y todo eso de la ganadería, ¿no? Que también es algo claro, importante. sí, es una Igual, de las soluciones que muestra. sí, igual Ajá, no, hablaba de continúa. las plantas, cómo hacen, ya no es natural, o sea, si nos vamos a pensar, esto ya no es natural, es algo más, tienen que ponerle fertilizantes para que crezcan las plantas, ¿no? Para que tengan un tamaño mayor. Entonces ya vemos cómo se empieza a mezclar todo, cómo ya de algo natural que pasábamos hace, no sé, hace 100 años, ahorita ya necesita de un producto para que crezca, ¿no? Cuando antes, sin tanta contaminación, sin tantas cosas, podía crecer por sí misma. Claro, y pues estos fertilizantes básicamente están elaborados con químicos, ¿no? Con energías nucleares y todo este tipo de cosas. Pero si te pones a pensar, Países Bajos como África, que no consumen fertilizantes, sus cosechas, solamente una quinta parte es la que se les logra. Mientras que países más ricos como tenemos Estados Unidos, México y todo, casi el 100% de su cosecha se hace. Entonces, el fertilizante es un pro y un contra. Yo creo que aquí tendríamos que buscar una solución en el que ayude y contribuya más con el medio ambiente, porque de cierta forma, pues las poblaciones siguen creciendo, cada vez se necesitan más, ¿no? No es lo mismo la productividad que hacemos ahorita a la que se vaya a hacer en 50 años, que las personas, la población crece, entonces las personas requieren de más comida. Entonces, Exacto. el fertilizante es bueno y es malo. Es muy contradictorio, ¿cierto? Sí, la verdad es que sí. Igual, otro punto importante es el de cómo nos desplazamos, que creo que es algo que vivimos día con día, ¿no? Bueno, y una de las cosas que me sorprendió bastante en esta parte, en este capítulo, era como en Estados Unidos la gasolina impresionantemente era más barata, ¿no? Que hasta un litro de leche. O sea, imagínate, ¿no? ¿Quién no va a querer viajar en coche todos los días a su trabajo? Entonces, es algo que habitualmente salimos hasta a veces, no sé, como seres humanos que vamos al Oxxo y el Oxxo está a 5 esquinas, ¿no? Y en vez de caminar, tenemos la necesidad ya de agarrar el vehículo, ¿no? Ya no queremos caminar. Creo que el ser humano nos hemos vuelto tan sedentarios y tan flojos a la vez, tenemos todo al alcance de nosotros, que no necesitamos, ya no nos emociona tanto, ¿no? El caminar, explorar, ver, o a veces simplemente ya es costumbre de que vamos al trabajo, vamos aquí, vamos por los niños, vamos allá. Entonces, es algo que ya lo volvemos parte de nosotros, ya no vemos, ya ni el precio de la gasolina importa tanto, ¿no? O sea, sí nos importa quizá en la economía, el impacto al principio, pero imagínate cuánto gastamos en gasolina. O sea, imagínate al año, si en un día le pones, no sé, 200 pesos al coche, ¿no? Y te rinde para 2 días.
y la semana tiene 7 días. Imagínate cuánto a la semana estás consumiendo, pero si lo multiplicas por los años que has tenido el coche, ¿cuánto dinero te has gastado, no? Y es algo que hablaba y es algo muy importante que yo misma me he preguntado, ¿de ¿por qué el humano nos volvemos codependientes de un vehículo para ir a algún lado y no vemos cómo contamina? O sea, quizás sí lo sabemos, pero no estamos conscientes de eso, no sabemos qué tanto daño le estamos causando a nuestro ecosistema, ¿no? Como cada una de los coches, camiones, vehículos pesados, los aviones, como esos mismos coches tienen un porcentaje de emisiones muy altas y como todo eso, pues poco a poco va ocasionando que haya más contaminación. Claro. Y pues como lo mencionas, ¿no? De cómo nos desplazamos y todo ello, pues yo creo que no únicamente pues son los coches, ¿no? Porque el hecho de también de ir caminando por donde caminas por una banqueta que pueda ser de hormigón, ¿no? O sea, es una forma de relacionarte por la ciudad y se vuelve una manera de red, ¿no? En el que pues básicamente las calles, en las banquetas, pues todos están hechos de materiales que pues pasaron por un proceso para estar ahí, o en ese mismo instante siguen contaminando, ¿no? El hecho no solamente es el hecho de utilizar el coche, porque si de hecho pedimos ahorita algo muy importante que es la tecnología, pedimos cosas por internet, por eBay, no sé, u otra alternativa, pedimos cosas, entonces para que nos lleguen este tipo eh, Productos. pues ajá, claro, de, um, pues de encargos o algo así, pues tienen que cruzar. ¿Y en qué cruzan? En transportes, ¿no? Sí, te digo que es Entonces, algo que pues, pues ya no nos damos cuenta que ya es parte de nosotros, ¿no? Así como los claro, productos, los plásticos y todo eso. Y algo que mencionaba era que hay como una posibilidad de que llegue a ser antes del 2030, ¿no? Hablaba de que el coste de las baterías está descendiendo. Entonces, los coches a medida se están volviendo más eléctricos, ¿no? Y esto hace que, pues bueno, ya no contaminen tanto, ¿no? Y esto es una ventaja para nosotros, ¿no? De poder desplazarnos sin contaminar tanto, pero pues obviamente, pues sí va a tomar su tiempo, como todo, ¿no? Pero mientras sigan habiendo más vehículos en los que se vuelvan más tecnológicos, porque la tecnología ahorita pues nos está alcanzando, ¿no? Mientras haya toda esa tecnología y se pueda emplear de una buena manera, podemos dejar de emitir tanta contaminación en el medio ambiente. claro, es que la tecnología al final de cuentas pensaríamos que, pues es verdad, sí afecta, pero también nos ayuda y nos limita a ciertas cosas. En este campo, la electricidad es un tema muy importante porque, como bien lo mencionas, lo eléctrico ahorita está cambiando, se está volviendo revolucionario, ¿no? Al grado de que, pues, y qué bien, porque nos empeñamos más en cuestión de energía, ¿no? Cada vez es más viable. Sí. Eh, claro. Pues, ¿qué te parece si nos pasamos ahora a más que nada otro capítulo más? Porque creo que algo que me interesó mucho es de cómo nos calentamos y nos enfriamos, ¿no? O sea, calentamos puede sonar algo contradictorio, ya que pues estamos hablando pues del calentamiento global, ¿no? Pero de cierta forma lo utilizamos. Pues para enfriarnos en temporadas de calor y todo eso, que es lo que solemos utilizar, el aire acondicionado, ¿cierto? Y pues básicamente la gran parte de personas que lo tenemos en nuestras casas, claro. Y aquí la sorpresa es de que nos vamos por el más accesible, el más económico, pero no nos damos cuenta que
genera un mayor consumo de energía, ¿no? Por lo que esa energía también aquí viene la economía, se vuelve más alta, tienes que pagar más. Y pero esto no lo sabemos porque pues no viene en un contrato, ¿no? No te lo dicen cuando lo compras. Solo Sí. lo compras y no sabes que está aumentando todo este tipo. Si te das cuenta, en el mundo, 1.600 millones de aparatos de aire acondicionado están en funcionamiento. Y pues México es de los mayores consumidores. Y sobre todo en Asia, ¿no? Sí, creo que como hablas, creo que el mismo calor es el que nos lleva, ¿no? A adquirir un aire acondicionado. Ya no es un lujo, sinceramente. Ya no es como que, wow, tengo aire acondicionado en mi casa, ¿no? En mi cuarto. Ya no es un lujo, es ahora como se vuelve una necesidad. ¿Por qué? Por lo mismo. Creo que una cosa nos lleva a otra, ¿no? El problema, la contaminación, cómo aumentan los grados y cómo estos grados producen que haya más calor y cómo este calor nos lleva a adquirir aparatos eléctricos como son los aires acondicionados, el ventilador y todos ellos para satisfacer ahora que sí que una necesidad, ¿no? De enfriarnos, de estar cómodos, a gustos, por ejemplo, estar trabajando, ya no es como un lujo de, "Ay, voy a prender mi aire", es por una necesidad que ya el mismo calor ya no te hallas en el lugar, te sientes intranquilo, sudas, si eres una persona que tiende a sudar mucho. Entonces creo que es algo pues ya natural en nuestras vidas, ¿no? Ya no es algo wow, sino que ya va más allá de eso. Y lamentablemente tenemos esa ventaja de poder prender el clima y todo eso, pero ¿cuánto consume? O sea, hay que ponernos a pensar y ser conscientes en cuánto está generando, vamos a pagar, cuánto está contaminando, pues ahora sí que cuánto daño estamos haciéndole, ¿no? A nuestro ambiente, que es lo que pues ahora mismo estamos tocando, ¿no? Cómo ese mismo aire puede contaminar tanto, ¿no? Y como tú dices, a veces nos vamos por lo barato, pero hay aires acondicionados que son más caros, pero contaminan menos y preferimos invertir en los baratos, que quizá nos tarde menos que los caros, pero pues por el precio, ¿no? El valor. Cuando también debemos de pensar y ser La accesibilidad. y que pues también contaminamos con eso. Claro. Y es chistoso porque eh, pensarás de que no es tanto, ¿no? No es tanto lo que contamina, pero el uso de estos aparatos representa el 14% de contaminación de dióxido de carbono, del 100% total, ¿no? Entonces, es bastante alto. Y pues, irónicamente, es esto que estamos utilizando para sobrevivir a un clima caluroso, de cierta forma contribuye más a, a, La contaminación, a, ¿no? a esta contaminación, al cambio climático, ¿no? Pues produce de cierta forma más. Entonces, pues es bastante alto lo que hay. Y cuando pensamos en este consumo, no únicamente, o sea, pensaríamos de que contaminamos en la forma de que consumen electricidad. Y pues ya, esto ya se mencionó y claro que sí. Pero también, mientras está en descomposición este tipo de aires, sueltan ciertos gases que se llaman fluorados, algo así, en el que son 1.000 veces mayor que un dióxido de carbono, pero no son tan mencionados, puesto que no son tan equivalentes al dióxido de carbono que realmente está contaminando, ¿no? Sí, claro, y creo que también lo mismo aumento de grados nos lleva a lo siguiente, el cómo adaptarnos a un mundo más caluroso, ¿no? Que es lo que pues está pasando habitualmente ahorita con los grados que hemos subido, ¿no? Y el calor que se siente. Bueno, creo que también en la actualidad es muy complicado, o al menos acá en nuestra ciudad, o en mi ciudad, es muy complicado que haya momentos o días donde no haya calor, ¿no?
en Mérida habitualmente siempre estamos a los 40 grados, a los 42, entonces es un calor que ya, o sea, ya ni vas a la playa, ¿no? Por lo mismo, porque pues tienes el calor aquí en tu ciudad y ya estamos acostumbrados. Creo que si tú le dices a una persona de Puebla, a otro lugar, que venga a Mérida, o sea, para él, o un extranjero, para él va a ser como que estuviera en el desierto, ¿no? Pero nosotros como seres humanos nos adaptamos a esto, nos estamos adaptando cada día y ya es algo que, no sé, es muy normal para mí que haya calor. Por ejemplo, ahorita hay un calor muy fuerte, ¿no? Pero ya es normal para mí, o sea, para mí ya es como que hay calor y pues no es como que yo me ponga a pensar, ayer no había tanto calor o antes no había tanto calor, simplemente para mí hay calor y ya, ¿no? Y no me pongo a pensar en el hecho de cómo es que ese calor es producido por tanta contaminación que hay, por el plástico, por los materiales, por el transporte, por aún los animales, ¿no? Entonces, creo que si queremos y si seguimos con esta misma actitud, pues vamos a destruir nosotros mismos, ¿no? El mundo que pues con trabajo se ha ido formando, se ha dado forma, edificios, y todo esto que hemos hecho, pues no va a valer de nada, porque al final nosotros mismos vamos a acabar con eso, ¿no? Si seguimos con los mismos pasos de ahora, ¿no? Contaminando, no pensando, siendo egoístas y un sinfín de cosas, ¿no? Claro, y pues mira, es importante eso que dices de los cambios climáticos, ¿no? Realmente ahorita estamos pasando de ciertos tiempos que antes no se vivían, como llueve a veces no llueve, no Exacto. llueve en temporada de lluvia, sino llueve en verano, y o sea, y es un problema pues de nunca acabar. Lo que científicos dicen que realmente no sabemos si este tipo de cambios es por el cambio climático, pero si nos damos cuenta, perdón, de la contaminación. Sin embargo, si nos damos cuenta que este nivel ya se excede. Por ejemplo, sabemos que es temporada de calor, ¿no? Puede cambiar el calor, pero nos estamos dando cuenta que el calor es 10 veces más al que teníamos antes, ¿no? Sí. O qué es lo que ha estado pasando ahorita en cuestión de está nevando, empezó a nevar en el norte del país, de México, eh, la ciudad de Grecia también empezó a nevar, y pues no, realmente no estamos preparados para este tipo de cambios, porque nunca se esperó a que fuese a pasar. Entonces, lo triste aquí es que tiene que pasar algo para que pongamos manos a la obra, ¿no? Sí, para que haya un cambio en nosotros, ¿no? Y igual por esto mismo es importante las leyes, es importante poner de nuestra parte, pero igual generar normas en las cuales el ser humano se vea, pues ahora sí un poco obligado, ¿no? Las empresas, todos ellos que contaminan, se van un poquito más obligados a pegarse, a contribuir, ¿no? Porque imagínate, ¿de qué sirve que ganes tantos millones al año como empresario si al final, pues el mundo se va a destruir, ¿no? Va a acabar por lo mismo, por la contaminación, por tanto daño. Entonces, es algo a lo que hay que hacer conciencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar esto? ¿Qué estamos planificando? ¿Cuál es? O sea, no solo pensar en nuestro futuro, ¿no? En qué vamos a trabajar, cuántos hijos vamos a tener, cuándo nos vamos a casar. O sea, no. Si no cuidamos nuestro ecosistema, todo eso, los planes que tengamos a futuro, pues no van a funcionar, ¿no? Porque no vamos a vivir claramente. Entonces, es una por otra. O sea, todo va de la mano. Claro. Si cuidas tu ciudad, si consumes menos plásticos, si reciclas, hay un montón de formas, ¿no? O sea, esto ya no es nuevo, como comentábamos al principio. Esto ya es algo que viene desde años atrás, ¿no? Entonces, lo que hoy tenemos de pensar es qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a contribuir, ¿no? El, el,
el autor de este libro puede tener un montón de ideas, pero si no tiene apoyo, pues no se van a llevar a cabo. Entonces saldría en vano todo lo que él está haciendo, ¿no? Y lo que comentábamos también de cómo él siendo un empresario, teniendo dinero, sin preocupaciones de la vida, pues, cómo se preocupa por que el medio ambiente pues también esté seguro, ¿no? ¿Cómo es que haya menos contaminación? Entonces, imagínate, si él que es muy millonario y está pensando en eso, cuanto más nosotros, ¿no? Que tenemos que tener esa mentalidad de un cambio. Y bueno, Claro, y pues es importante. O sea, aquí es, ¿qué estás haciendo tú para contribuir, no? Como bien lo decías, están las normas, están leyes políticamente hablando de cómo contribuir a disminuir este tipo de emisiones, pero pues tú qué estás haciendo, ¿no? No esperes que alguien más haga lo que tú puedas hacer. claro. Y pues bueno, les invitamos con toda esta plática, esperamos que no aburrirlos. Creo que es un tema muy importante y que debemos de tomar en cuenta. Y los invitamos a hacer conciencia, ¿no? A poner en práctica cosas nuevas, reutilizar, no contaminar tanto. Si vas aquí a tres esquinas, no usar tu coche, disfrutar, usa tu bicicleta, camina, ve, ¿no? Creo que es algo importante que no hacemos nunca y creo que es momento de hacerlo. Entonces, pues sin más, Ah, pues nos despedimos. Muchas gracias por vernos nuevamente y pues esperamos hacer otro dúo, otro dúo dinámico otra contribución. y que les Sí. haya gustado. Eh, claro. Bueno, pues Y pues no muchas olviden, gracias por estar aquí, Brian, y que tengas buen día gracias igualmente y no olviden suscribirse a nuestros canales. y activar la campanita. Adiós.